Capítulo 4. Tea hizo memoria. ¿División? Ella reflexionó sobre su pelea contra Sicabane, y como durante esta el único trabajo de las chicas había sido escapar. Esperaban que Sicabane saliera a la superficie para poder asesinar a un político importante, y el trabajo de las chicas consistía en encontrarle y utilizar inmediatamente sus radios para informar de su localización a Klaus. Sus órdenes eran simplemente observar hasta que Klaus apareciera, y si Sicabane las descubría, alejarse de él. Dicho esto, no podían permitirse el lujo de huir de la escena por completo. Si lo hacían, Sicabane iría a tierra y masacraría civiles inocentes para cubrir su rastro. No estarían luchando contra Sicabane directamente, pero seguía siendo un trabajo peligroso. La primera en hacer contacto fue Tea. Se encontraban en un popular lugar de veraneo lleno de preciosas villas, y fue allí donde vio a Sicabane a través de sus binoculares. La intuición del profe es asombrosa. Efectivamente, aquí está. El objetivo de Sicabane debía ser un político en su casa de verano. La impaciencia y la emoción se apoderaron de ella. Lo había conseguido. Ella había encontrado a Sicabane. Un momento después, sin embargo, ese sentimiento de orgullo había dejado su mente. Sicabane se volvió hacia ella. Su corazón se aceleró. No puede ser. Nos separan casi 200 metros. ¿Se había descuidado? Sabía que Klaus podría haberla visto desde esa distancia, pero ella había olvidado este hecho por completo. Sicabane corrió hacia ella. Había toda clase de villas y árboles a los lados de la carretera bloqueándole el paso, pero cualquier esperanza que Tea tuviera de que estos pudieran darle algo de tiempo se desvanecieron rápidamente. Él simplemente los utilizó como puntos de apoyo para acelerar. Quiere atraparme para hacerme hablar. Tea empezó a correr. En su mente se agolpaba la información sobre los preparativos de sus amigas que se había memorizado. Elna le había hablado de una serie de acantilados inestables y muros fáciles de derribar, y Annette le había indicado la ubicación de las innumerables trampas que había colocado. Sin embargo, Sicabane no sería tan tonto. Esquivó todos los obstáculos de Elna y las bombas de Annette como si nada. Tan débil. Alcanzó a Tea en un abrir y cerrar de ojos y ambos se enfrentaron. El hombre estaba tan demacrado como indicaba su apodo. Apenas tenía carne en los pómulos y las cuencas de los ojos sobresalían de su cara como un relieve. Su aspecto enfermizo la hizo pensar en la muerte, y un escalofrío recorrió su cuerpo. Inconscientemente dio un paso atrás. ¿Intentas escapar, ahora? Sicabane se burló. Patético. Tea se mordió el labio. Tenía razón. Debido a los muros de ladrillo que rodeaban la villa, retirarse nunca había sido una opción. Ah, qué aburrimiento, porque nadie me da una pelea decente. Matar gente como tú no es divertido. Sicabane preparó su cuchillo y se acercó a ella. No había forma de que Tea pudiera usar su habilidad con él en una situación así, y los poderes de Elna y Annette también habían quedado inutilizados. Intentó preparar su arma, pero le temblaban tanto las rodillas que no pudo apuntarle. Solo había una chica que tenía oportunidad contra él. ¡Diablos! ¡Qué cara la que tienes! Mónica subió al tejado de la villa con una graciosa frase e inmediatamente abrió fuego. Sicabane saltó hacia un lado por reflejo y se giró hacia Mónica, pero entonces ocurrió algo increíble. Los disparos rebotaron. Cuando las balas de Mónica golpearon la pared exterior de ladrillo, rebotaron y volaron hacia Sicabane por detrás. Lograr esto habría sido una hazaña sobrehumana por sí sola, pero además se había asegurado de desviar su atención de las balas con su insulto. Tú me gustas. Sin embargo, los disparos solo le rozaron el hombro. De alguna manera, Sicabane había presentido los rebotes. Tea podía sentir que tanto Mónica, quien había atacado a su adversario con disparos rebotados, como Sicabane, quien de todos modos había logrado esquivarlos, estaban muy fuera de su liga. Mónica se frotó la nuca. Nunca pensé que recibiría cumplidos de mi oponente. A pesar de todas tus habilidades, de repente, Sicabane estaba sosteniendo un arma. Ninguna de ellas le había visto desenfundarla. Te falta experiencia. Disparó una serie de tiros ultra rápidos a Mónica. No solo no había tardado nada en desenfundar su arma, sino que tampoco había tardado nada en apuntar. Su técnica de asesinato perfectamente pulida no tenía ni un solo movimiento desperdiciado. RGH. Mónica esquivó apenas las balas y se puso a cubierto detrás de la chimenea de ladrillo. Lo siento, pero no eres rival para mí. Solo hay un hombre que puede enfrentarse a mí, y ese es Kagaribi. Sonaba casi deprimido. ¿Qué sentido tiene? Mi aprendiz me llamó y, por lo que sé, Kagaribi no está aquí. Está en la mansión de un político llamado Uwe Appel. Qué mala suerte tengo, supongo. Ah, quiero morir. Sicabane sacudió la cabeza, decepcionado. Había caído en su engaño. Mónica asomó la cabeza por detrás de la chimenea con una sonrisa provocativa. Vaya.
Parece que Greta también va bien por su parte. Mónica levantó la mano y señaló al cielo. ¿Qué tal si miras al cielo? Sicabane giró la cabeza hacia arriba, como si se viera irresistiblemente obligado a hacerlo. Y en el momento en que lo hizo. Oh, espera, quise decir a un lado. Una figura hasta entonces invisible se acercó a él con velocidad animal y le clavó el pie en la cara con toda la fuerza que pudo. Era Klaus. Tras correr hacia Sicabane más rápido de lo que el ojo desnudo podía rastrear, Klaus le propinó una pintoresca patada alta. El cuerpo de Sicabane voló sin esfuerzo por el aire y se estrelló con fuerza contra la pared de ladrillo. Kagaribi, rugió Sicabane mientras escupía sangre. He esperado años este momento, el hombre digno de ser mi rival. Sin molestarse siquiera en arreglar su postura, Sicabane apuntó a Klaus con su arma. Era la misma técnica de desenfunde rápido que había utilizado momentos antes. Con apenas 2 metros entre ellos, prácticamente a quemarropa, disparó. Sonó un pequeño ruido metálico. Klaus sostenía un cuchillo. No tenía ninguna herida. Que, mientras Sicabane miraba perplejo, recibió una segunda patada en la región temporal. Cayó al suelo, inconsciente. Los ojos se le pusieron en blanco. Los recuerdos de Thea dieron un vuelco. Ahora que lo pensaba, Guido, el mentor de Klaus, había realizado una técnica similar en la que desviaba las balas con su espada. Tenía mucho sentido que Klaus hubiera aprendido el mismo truco. Ah, así que eso es lo que yo debería haber hecho, murmuró Mónica. Sonaba un poco apenada. Klaus le hizo un gesto despreocupado. No, eso fue magnífico. Buen trabajo sobreviviendo. ¿Estás seguro de que fue la decisión correcta derrotarlo tan rápido?, preguntó Mónica. Parecía que quería decir algo sobre rivales, y el destino nos une, o algo así. No recuerdo haber estado de acuerdo con nada de eso. Klaus miró irritado a Sicabane. Los dos habían estado pensando cosas totalmente diferentes. Elna y Anette asomaron la cabeza por detrás de la casa y se ayudaron mutuamente a llevar una maleta grande. Klaus la tomó, dobló el cuerpo de Sicabane y lo metió dentro. ¿No va a matarlo?, preguntó Thea. Según el informe, su misión era asesinarlo. ¿Klaus quería llevarlo primero a un lugar secundario? Permíteme que lo explique. Klaus cerró la maleta de golpe. Aunque tenemos órdenes de matar cuando nos enfrentamos a enemigos tan peligrosos como él, en realidad lo mejor es que seamos capaces de capturarlos vivos. Cuanto más hábil sea un espía, más valiosa será la información que tenga. Nuestro trabajo ahora es entregarlo a un equipo de especialistas para que lo interroguen. Le harán tomar suero de la verdad, además de torturarlo si es necesario. ¿Torturarlo? Graba este recuerdo en tu mente. Cuando capturan a un operativo, lo único que le espera es una oscuridad más profunda que la muerte. La mirada de Klaus era fría como el hielo. Había una dureza en su mirada que rara vez mostraba. Un leve escalofrío recorrió la piel de Thea. No hay escapatoria para ellos. O sus corazones se rinden primero y sus mentes se hacen añicos, o sus cuerpos no pueden soportar la tortura y mueren. Hay casos raros de personas que se salvan cuando se ofrecen voluntarias para servir como agentes dobles. La voz de Klaus se hizo más profunda para enfatizar su última afirmación. Pero esos traidores encuentran la muerte a manos de sus antiguos camaradas. Aquellas palabras eran sin duda una advertencia. Les estaba recordando que, durante su próxima misión internacional, ser capturadas no era una opción. Sin embargo, ninguna de ellas podría haber imaginado que sus palabras terminarían dando justo en el blanco de una manera completamente diferente. Después de todo, es nuestro trabajo entregarla a la milicia. ¿Verdad? Las palabras de Mónica le recordaron a Thea lo que Klaus les había enseñado sobre lo que les ocurría a los espías capturados. La despiadada tortura que les aguardaba. Su cuerpo se movió por sí solo. Al mismo tiempo que Mónica tomó el auricular, Thea arrancó el cable de teléfono de la pared. Espera, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo?, gritó Thea. Me quitaste las palabras de la boca. Thea y Mónica se vieron con enojo, paradas sin moverse en su lujosa habitación de hotel. Sabían que Elna y Anette las veían silenciosamente desde un costado, pero no tenían suficiente ancho de banda para pensar en ellas. Thea tomó a Mónica por el cuello. ¿En serio planeas entregar a Matilda? La expresión de Mónica era más tranquila que nunca. Por supuesto. Ella es una espía que se metió a nuestras fronteras. En caso de que lo hayas olvidado, eso la vuelve una enemiga, pero es la madre de Anette. ¿Y crees que eso la espía de sus crímenes?, escupió Mónica. Ella tenía razón. El Imperio Galgad había estado usando espías para invadir su nación, y justo hace poco, habían enviado al despiadado asesino Sicabane a asesinar en su patria. Justo como Sicabane, Matilda representaba una amenaza potencial para la República. Las 4 tenían el deber de neutralizarla. Pero, al fin y al cabo, Thea volteó a ver la expresión de Anette.
Ella parecía igual de sorprendida que las demás. Su sonrisa perpetua había desaparecido, y sus ojos estaban abiertos como platos. Mira, tarde o temprano tendríamos que decírselo a Annette. Mónica, habiendo presentido lo que Thea estaba pensando, soltó una risa. Si quieres gritarme por mis métodos, le ladras al árbol equivocado. Ella se encorvó para escapar de las garras de Thea, entonces atacó sus piernas. Thea cayó al suelo sin siquiera la oportunidad de sostenerse de algo. Contrólate. Mónica se arregló el cuello de su ropa. Todo lo que haré será discutir la situación con Klaus. Eso se supone que hagan los subordinados, ¿verdad? No puedes culparme por esto, pero si lo haces, este no era un compromiso. Era forzar la conclusión. Y si el profe te dice que lo hagas, entregarás a Matilda, por supuesto. Digo, ni siquiera tendríamos que hacer nada. Simplemente llamamos al ejército y les decimos dónde se oculta. Entonces ¿quieres que Annette acepte que su madre sea torturada hasta la muerte? Sí. La despreocupada forma en que Mónica dijo esto causó que un profundo odio ardiera dentro de Thea. ¿Por qué era ella tan talentosa para enojar a otros? Había algo fundamentalmente retorcido en ella como persona. Justo cuando Thea estaba a punto de entregarse a su enojo y atacar verbalmente a Mónica, alguien intervino. Estará bien, estoy segura. Era Elna. Sus cejas estaban contorsionadas, y parecía a punto de llorar. Estoy segura de que el profe pensará en una forma maravillosa de superar esto. Una solución para que ustedes no tengan que pelearse, ¿ves? Elna lo entiende. Mónica juntó sus manos. Ya la escuchaste. Será maravilloso. Digo, hablamos de Klaus. Él pensará en una solución perfecta que ninguna de nosotras podría ni imaginar. Piensa un poco, gritó Thea, incapaz de aguantar su enojo más tiempo. Los hombros de Elna se crisparon. No hay prueba de que eso vaya a pasar, y ambas lo saben. Lo que estaban describiendo era posible, eso era cierto. Cabía la posibilidad de que Klaus pensara en una idea que dejara a todos satisfechos. Oh, qué gran futuro sería ese. Pero, ¿y si no ocurría eso? Ella recordó los ojos de Klaus viendo a Sicabane. Thea sabía que Klaus se preocupaba por sus camaradas. Sin embargo, también sabía que lo correcto para los espías era interrogar sin piedad a sus enemigos capturados. Klaus podría dejar vivir a Matilda, pero asimismo podría matarla. No había forma de saber qué escogería. En todo su tiempo dentro de Tomosivi, ellas jamás habían tenido que tratar con una situación tan delicada. Thea no podía predecir lo que Klaus haría. Eso significaba que confiar en él no era una opción. Entonces, ¿qué quieres que hagamos? Hacer la vista gorda. Mónica rió en tono burlesco. Digo, supongo que estaría bien. Con todo lo que está ocurriendo, diría que hay una buena posibilidad de que el ejército la encuentre. Thea jadeó. Mónica tenía un buen punto. La ciudad prácticamente rebosaba de soldados, y todos buscaban a Matilda. Era cuestión de tiempo para que fuera atrapada, y cuando se trataba de espías, había poca diferencia en cómo los trataban la oficial de inteligencia extranjera y el ejército. Cualquiera estaría feliz de torturar a Matilda hasta la muerte, y antes de que digas algo estúpido, déjame recordarte algo, Mónica continuó. Si tratas de ayudar a Matilda, eso te volverá una traidora del Estado. Y por extensión, una traidora de Tomosivi. Aunque supongo que tú no eres mi mayor prioridad. Mientras Thea titubeaba, Mónica se giró hacia la chica que había guardado silencio durante toda la discusión. Annette, lo entiendes, ¿verdad? Escuchar su nombre ni hizo que su inexpresivo rostro cambiara. Sus labios se abrieron. Ella comenzó a decir algo, pero se detuvo. No parecía que fuera a terminar su oración. Thea ya no aguantaba verla. Mónica estaba obligándola a tomar una terrible decisión, sacrificar o no a su madre. Suficiente. Thea se interpuso entre Mónica y Annette. Sabemos que tienes la razón, pero esto ya es cruel. ¿Crees que puedes decirle eso y esperar que ella te dé la razón? Bien. Solo por Annette, tendrán un día para pensarlo. Mónica soltó un fuerte suspiro, y comenzó a listar sus cosas para salir. Probablemente iría a recolectar información. Después de todo, ella no tenía la habilidad social de retirarse del lugar por preocupación hacia otros. Pero mañana por la noche, haré la llamada. Ese es el tiempo límite. La siguiente noche era su fecha decidida para regresar a la base. Y era una fecha límite en más de un sentido. Thea, Annette, espero que tomen la decisión correcta como espías. Las palabras finales de Mónica tenían un frío que acarició la garganta de Thea como un cuchillo. Traidoras o no, me dejaría un mal sabor de boca matar a mis compañeras. Eso marcó la primera vez de Thea, la primera vez que una aliada la había amenazado de muerte. Después de que Mónica dejara la habitación, Thea soltó un largo suspiro. Se sentó en una silla cercana y dejó colgar su cabeza. ¿Cómo terminamos así?
Hasta donde podía recordar, todas sus decisiones habían sido correctas. Ella había hecho su mejor esfuerzo. Había juntado a Annette y su madre con la esperanza de darle felicidad a la primera, pero también había sido por las necesidades de Tomoshi. Ella se había esforzado para mantener en alto su orgullo como espía y para proteger el país que su ídolo amaba. Ella, traidora. No tenía sentido. ¿Y por qué pareciera que Mónica siempre me derrota? La frustración que sentía era simplemente envidia. Ella sabía que era una emoción fea y mal dirigida, pero eso no evitaba que la sintiera, porque a pesar de trabajar sin descanso por el equipo era la chica distante la que siempre parecía tener más éxito. Tea sacudió su cabeza para aclarar esos inútiles pensamientos. ¿Annette? Incluso ella sabía lo exhausta que sonaba. Todo. Lo que Mónica dijo es verdad. Tú debes elegir. Hablarle al profe sería la decisión correcta, pero en ese caso, existe la posibilidad de que jamás veas a Matilda de nuevo. ¿Qué quieres hacer? La única que podía decidir lo que haría feliz a Annette era la propia Annette. Tea seguía igual de decidida que antes. Cuando Annette abrió su boca para hablar, no había rastro de su bombástica energía de siempre. ¿Y quién podía culparla? Quiero ver a Matilda de nuevo, por supuesto. Escuchar su respuesta llenó a Tea con convicción renovada en la lección que había tomado. Si Annette hubiera dicho, no lo sé, o no me importa, Tea se habría deprimido. Ahora, sin embargo, ella sabía que algo comenzaba a crecer en el corazón de Annette. Su reunión con Matilda había sido un golpe de buena suerte. Muy bien. Entonces, mañana por la mañana, te llevaré a verla. Ella acarició el cabello de Annette y le dirigió una gentil sonrisa. Por fin, Tea comenzaba a calmarse. Elna estaba temblando en una esquina, y Tea hizo una reverencia en señal de disculpa. Lo siento por gritar antes, Tea One-chan. Sin embargo, eso no era lo que temía Elna. Ella estaba asustada porque sus ojos llorosos habían visto el futuro que les aguardaba. Si Annette dice que quiere salvar a su madre, ¿qué harás? Tea guardó silencio. Ella no sabía cómo responder. El hotel en el que se alojaba Matilda no era precisamente el más reputado. Un poco de investigación dejó claro que la recepción no comprobaba los pasaportes de los visitantes extranjeros ni preguntaba el motivo de su visita. Tras recibir el pago por adelantado, se desentendían del resto de la estancia. Era el tipo de hotel que atraía clientes problemáticos, y si Matilda seguía alojándose allí, era solo cuestión de tiempo para que el ejército la encontrara. Probablemente Mónica también había investigado el hotel. Eso debía de ser lo que la había hecho sospechar de Matilda. Tea llamó a Matilda a su hotel y le dijo que se reunieran con ellas en un hermoso paseo empedrado de la costa a primera hora de la mañana siguiente. Aparte de transeúntes dando caminatas y demás, no habría mucho tráfico peatonal a esa hora. Tea y Annette salieron un poco antes de la hora acordada y utilizaron binoculares para revisar el puerto. Eso es un montón de soldados. Annette informó con su habitual sonrisa inocente. Una noche de sueño le había devuelto su alegría habitual. Efectivamente, también cerraron el puerto. Parecía mucho esfuerzo solo para atrapar a una sola persona. ¿Matilda realmente era tan peligrosa como espía? ¿O es que el ejército se había pasado de la raya? Tea seguía dándole vueltas al asunto cuando llegó Matilda. Ah, Tea. Buenos días. En cuanto Matilda la saludó, Annette le dirigió una mirada rara. Sin embargo, cuando Tea empezó a preguntarse por qué, Annette se frotó la barriga y gimió. Me muero de hambre. Quiero ir a una panadería ya. Al parecer, solo tenía hambre. Tea y Matilda decidieron complacerla. Annette caminó a paso ligero por el paseo marítimo y las otras dos la siguieron desde unos pasos más atrás. Así que hoy vuelven a la escuela, ¿verdad? Preguntó Matilda. Gracias por cuidar tan bien de mi hija. Cuando termine mi trabajo, iré a visitarla. Hizo una humilde reverencia. Tea se preguntó qué quería decir exactamente Matilda con trabajo. La inquietud la asaltó, pero no podía permitirse flaquear. Apretó los puños para motivarse. No tenía tiempo para andarse con rodeos. Lo siento, pero voy a tener que ser franca. En realidad, no lo siento. No has sido sincera con nosotras. Ella miró a Matilda fijamente. Mi amiga encontró tu pasaporte, y el nombre en él no era Matilda. ¿Qué? Dímelo sin rodeos, eres una espía extranjera. Matilda palideció. Eso fue respuesta suficiente, ya que empezó a mirar nerviosa a su alrededor. No te preocupes, no he venido a delatarte. Al menos todavía no, añadió Tea en silencio para sí misma. Solo necesito saber qué es lo que buscas. Había enjambres de soldados reunidos en la estación y el puerto, pero estaban ausentes del paseo marítimo que se extendía entre ambos. Tea había elegido aquel lugar para poder hablar. Dime, Matilda, ¿quién eres realmente? Debería preguntarte lo mismo, ¿quiénes son exactamente ustedes? Déjate de rodeos y contesta mi pregunta. Tus sospechas fueron ciertas.
Matilda dejó escapar un suspiro resignado. Trabajo como espía para el Imperio Galgat. No creí que mi alias funcionara con mi hija, así que me presenté con mi nombre real. Realmente me llamo Matilda, y lo que te conté de que me separé de ella hace 4 años era todo cierto. Le contó a Tea que al principio había trabajado como ingeniera imperial, pero cuando su marido murió joven y ella no tenía dinero suficiente para mantener a su hija, recurrió al espionaje para llegar a fin de mes. Fue asignada a trabajar para un fabricante extranjero y a utilizar su posición para llevar dinero en efectivo a los operativos que estaban en misiones de infiltración en naciones extranjeras. Llevar a una hija pequeña conmigo me ayudó a no levantar sospechas, pero nunca pensé que acabaría en un choque de trenes mientras estábamos en el extranjero. ¿Así que a eso te referías cuando dijiste que trajiste a Nete por trabajo? Correcto. Después, cuando pensé que ya había muerto, viví como un cascarón vacío. Seguí trabajando como espía porque parecía lo más simple. Supongo que por eso todo salió mal. Ella rió con autodesprecio. Me robaron mis herramientas, entré en pánico, y ahora el ejército me tiene rodeada. Vaya semana. Enemiga o no, esa era una historia muy desafortunada. Pero, Tea, no me malentiendas. ¿Qué quieres decir? Admito que mentí sobre algunas cosas, pero hablaba en serio cuando dije que reunirme con mi hija era un milagro. Realmente quiero llevármela. ¿Por qué? La hija que amabas y Anette son básicamente dos personas distintas. Tea deliberadamente hizo la pregunta de la manera más cruel posible. Sus recuerdos se fueron, y han pasado 4 años desde entonces. No se trata de la extensión de tiempo. Una sonrisa se esparció por la cara de Matilda. Ella no ha cambiado nada. Su personalidad tal vez sea un poco diferente, y tal vez no recuerde nada, pero es mi hija. La gentil mirada de Matilda descansó sobre Anette, quien seguía caminando por delante. Anette puede haberla escuchado. Su cabeza se crispó. Matilda rió. Prometo retirarme como espía cuando regresemos a casa. Viviremos pacíficamente, y jamás me separaré de ella de nuevo. Tea se frotó la punta de sus dedos mientras buscaba una salida para las emociones en su interior. Este era un final feliz, ¿verdad? Esto era todo lo que ella podría haber soñado. Anette no tenía recuerdos de su origen, y sin embargo todavía podría experimentar el amor de una madre. ¿Por qué se sentía en conflicto? ¿Era porque Matilda era una espía enemiga, o era algo más? Había una pregunta que necesitaba ser respondida. ¿Podrás regresar a casa, quiero decir? Matilda exhaló durante tanto tiempo que debió haber usado todo el aire en sus pulmones. ¿Qué debería ser? No se supone que seas espía. Soy solo una contrabandista. Nunca he matado a nadie. Envié más señales de ayuda de las que puedo contar, pero me ignoraron. Creo que me dejarán morir. Su voz tenía una especie de resignación vacía en ella, pero ya no puedo postergarlo. Mañana, lo apostaré todo. Si espero más, el ejército probablemente me encontrará. Ella apretó sus puños. Pero si existe la posibilidad de vivir junto a mi hija cuando todo esto acabe, valdrá la pena. La respuesta de Tea fue una simple y frío, ya veo. Tea se negó a entrar a la panadería, insistiendo en no tener apetito. Ella se sentó en una banca afuera y suspiró, luego miró a madre e hija desde lejos compartiendo el pan. En ese punto, notó que sus rodillas estaban temblando. Ella tenía miedo. Miedo de que lo que estaba a punto de hacer fuera un terrible error. Esto habría sido mucho más fácil si Matilda fuera una mala persona. Dios, soy de lo peor por pensar así. Matilda estaba atrapada en ambos lados. A este paso, realmente terminaría siendo torturada y asesinada. Pero entonces, si Tea trataba de ayudarla. Mónica me matará, por ser una traidora. Las diferencias entre aliados hacen fuerte a un equipo. Esas habían sido las palabras de Klaus. O, mejor dicho, las de Kouro, pero Klaus las había repetido. Pero eso no puede ser cierto. Cuando las personas tienen valores muy diferentes, el equipo termina cayéndose en pedazos. Tea se preguntó qué podría haber pasado por la cabeza de la espía pelirroja cuando hizo ese comentario. Si fueras tú, Kouro, ¿qué harías? Empezó a pensar. Una vez más, pensó en su ídolo, la mujer que había dirigido a Klaus como líder de Omura. La chica era la hija del presidente de una compañía de periódicos muy conocida. Luego de los más de 100 años desde la Revolución Industrial, el periódico se había vuelto uno de los más grandes. Era el segundo más antiguo en Din, y tenía una gran base de lectores entre los conservativos bien educados. Grupos de izquierda en búsqueda de reformas drásticas ganaron protagonismo luego de la guerra, y la manera en que el periódico arremetía contra ellos jugaba un rol significativo en controlar el discurso público. Eso fue lo que llevó al secuestro. En aquel entonces, la chica tenía 11 años.
El periódico tenía influencia al nivel de la radio, y el padre de la chica tenía suficiente confianza pública que su postura influenciaba la opinión de las masas. Había más que razón suficiente para que los espías extranjeros quisieran atacar a la chica. Cuando ocurrió, supo lo que significaba la verdadera desesperación. La chica fue mantenida cautiva durante 2 semanas, y pasó el tiempo siendo tratada como un animal en una jaula. Después de que le fueran robadas sus posesiones, fue lanzada al frío suelo con nada más que su ropa interior. La habitación olía horrible. Eso se debía a la cubeta en una esquina, el cual era el único lugar que tenía para hacer sus necesidades. Al principio, el hombre a cargo de alimentarla pasaba su mirada por sus desnudas extremidades con una vulgar sonrisa, pero no pasó mucho tiempo hasta que comenzó a desviar la mirada y a lanzarle algo de pan y agua cada día. 2 semanas sin bañarse hacía que cualquier persona fuera difícil de ver. Quiero morir. Ella había nacido con cuchara de plata en su boca, y este sufrimiento era demasiado para ella. Fuera de la habitación, podía escucharlos hablar en un lenguaje desconocido. Debía haber sido llevada a otro país, así que tenía pocas esperanzas de que los soldados de su nación o la policía la rescataran. La influencia de su tierra natal no llegaría hasta acá. Se acabó. Cuando se quedó sin lágrimas que derramar, notó que alguien la veía fuera de la habitación. Podía escuchar una especie de conversación. Sonaba como un chico y una mujer, pero no podía distinguir lo que decían. Sin embargo, no importaba. Estaría muerta pronto. Así que simplemente cerró sus ojos. Al momento siguiente, se escuchó un retumbo tan estruendoso que prácticamente le dio la vuelta a su mundo. La chica estaba desconcertada. Poco después, la puerta de su habitación se abrió, y una mujer de cabello escarlata estaba parada al otro lado. Su cabello era largo, y entre eso y su vívido tono, casi parecía como si su cabello estuviera en llamas. No estaba clara su edad, pero era hermosa. La chica la veía con sorpresa. No solo a la mujer, sino al horripilante espectáculo detrás. 10 cuerpos yacían retorcidos en el suelo. Las caras de los hombres que la habían aprisionado habían sido aplastadas, destrozadas por una fuerza abrumadora. El hombre que parecía ser su líder tenía una palanca atravesándole la cabeza. La mujer de cabello escarlata le habló. Eres la pequeña, ¿verdad? A pesar de la horrible escena en la que se encontraba parada la mujer, no había ni una sola gota de sangre en ella. La chica no pudo evitar sentirse aliviada. Ella le asintió ligeramente a la mujer. Genial. Mis amigos están ocupados atacando la guarida secreta de los malos justo ahora. Probablemente había una mente maestra detrás del secuestro, así que hasta que la encontremos, tendrás que quedarte con nosotros. La chica guardó silencio. No puedes hablar. La chica sacudió su cabeza. El shock del secuestro. Asintió ligeramente. Bien, intenta pensar en una oración en tu cabeza. Lo que sea está bien. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿Ese tipo de cara estás haciendo, hacerte? Por suerte, este no es mi primer rodeo. Hace unos años, un compañero mío rescató a un niño que no podía leer, escribir, ni mantener una conversación. Cuando nos conocimos, tuve que comunicarme con él leyendo sus expresiones al igual que ahora. Oh, ya veo. Por supuesto, terminé mimándolo tanto que todavía no puede ni tener una conversación, pero uno vive y aprende. Qué extraña mujer. A pesar de la situación extrema en la que estaban, tan solo escucharla hablar ayudaba a calmar los nervios de la chica. La mujer de cabello escarlata miró confundida a la chica. Aprendemos a leer expresiones por algo así como los gajes del oficio, pero tú también tienes una habilidad especial, ¿no es así? Asombroso, me descubrió. Si veo a los ojos a alguien, puedo ver un poco de sus corazones. Wow, eso es increíble, pero no lo uso mucho. Las personas pensarían que soy aterradora. Entonces, ¿quieres intentarlo conmigo? ¿Puedo? Digo, tienes curiosidad, ¿verdad? ¿Quieres saber con quién estás hablando? La mujer de cabello escarlata se agachó frente a la chica y la miró a los ojos. La chica estaba sucia, pero la mujer no dejó que eso la molestara. Después de 3 segundos, fue la chica la que pareció sorprenderse. Tienes un corazón muy bonito. Wow, gracias por el cumplido. Lo que la chica había sentido en la mujer era ambición noble y un corazón lleno de compasión por otros. ¿Quién eres? ¿Cómo me encontraste? La mujer de cabello escarlata sonrió ligeramente. Soy una espía. Y no hay lugar a donde no iría o cosa que no haría con tal de protegerte. Y así fue como Kouro y la chica que después sería llamada Tea se conocieron. De ahí en adelante, la chica fue llevada a una casa de seguridad donde pasó los siguientes 10 días junto con la mujer. La mujer supuestamente era parte de un equipo más grande, pero por alguna razón, ninguno de sus aliados apareció cerca de la chica.
La chica en ocasiones los escuchaba discutir fuera de la habitación, así que definitivamente existían, pero ninguno llegó a verla. La mujer de cabello escarlata era la única persona que la cuidaba. Cuando la chica se aburría, la mujer le presentaba cuentos de sus aventuras como espía. Confidencial o no, la mujer le contó todo, sobre la guerra en las sombras, sobre un grupo llamado Mura, sobre las misiones que tomaban, y sobre lo rápido que había crecido el chico silencioso que habían rescatado hacía 3 años. Thea a menudo tenía preguntas, y la mujer las respondía todas. A pesar de que Thea no hablaba, la mujer tenía suficiente habilidad para adivinar sus preguntas. ¿Por qué escogiste ser espía? La mujer de cabello escarlata se acarició la barbilla, pensativa, antes de responder. Para llevar la guerra a su siguiente fase, supongo. No lo entiendo. ¿La guerra no ha acabado? No, para nada. Es imposible liberar a la humanidad de la guerra. El destino de toda criatura viva es buscar conflicto. Pero, para los humanos, es posible cambiar la forma de la guerra. ¿Cómo? Cambiando las reglas. La guerra es como un juego, uno que se debe jugar de cierta forma. Las personas han estado editando esas reglas a través de la historia. Eso fue lo que dio pie a los conceptos de territorio y fronteras. Eso es lo que nos dio naciones soberanas. Tratados. Leyes internacionales. Cuando la humanidad va a la guerra, lo hace siguiendo esa infraestructura. ¿Como un deporte? Ponerlo tan simple sería un poco grosero para con las personas que han muerto en las guerras, pero sí, básicamente. Y cuando las personas se aburren de pelear, deciden nuevas reglas. El final de la Gran Guerra marcó el comienzo de las guerras con espías. Algún día, la guerra cambiará de nuevo, y las personas seguirán luchando y luchando y luchando y luchando hasta que no puedan luchar más. La mujer de cabello escarlata lamió sus labios. Pero si los espías dejamos de pelear, entonces terminaremos regresando a la era de la muerte indiscriminada y el asesinato. ¿Quieres decir que, si dejas de luchar, la Gran Guerra comenzará de nuevo? Correcto. Y es mi trabajo evitar que eso suceda. Asombroso. Entonces estás salvando el mundo, Sep. Pero, a decir verdad, no quería ser espía. Lo que quería era ser un héroe. ¿Por qué? Porque los espías solo salvan personas de sus países. Pero los héroes pueden salvar mucho más que eso. La voz de la mujer sonaba tan orgullosa que, antes de que lo notara, la chica también habló. Sus cuerdas vocales temblaron ligeramente. Yo quiero ser como tú. Oh, miren quién puede hablar de nuevo. Entonces, la mujer de cabello escarlata entrecerró sus ojos. Espera, ¿estás imitando mi voz? Sentí que podría hablar de nuevo si era con tu voz. Eso significa que ahora soy más como tú. Ella estaba preocupada de que la mujer pensara que se estaba burlando de ella. ¿Se iba a enojar? La mujer asintió profundamente y le acarició la cabeza. Con tu talento, me superarás algún día. Sus palabras salieron con elocuencia. No nos queda mucho tiempo juntas, pero, ¿qué tal si te doy un poco de tutoría? En ese momento, la calidez de la mano de la mujer lo era todo para la chica. Mientras recordaba el pasado, Thea sintió una sonrisa formarse en su rostro. Ella parecía muy buena en ese entonces, pero pensándolo ahora, también era algo intensa. Thea había crecido bastante desde entonces, pero incluso ahora no entendía las creencias de la mujer. Ella había hablado sobre conflicto, y a pesar de que ella estaba llena de amor, no dudaba en matar. Cuando era necesario. En lo profundo de su corazón, su único deseo era salvar a tantas personas como fuera posible. Thea se preguntaba cómo se había reconciliado con tal contradicción. Pensar en ella siempre llenaba el corazón de Thea con aspiración. La manera en que cargaba con toda esa responsabilidad, constantemente obligándose a avanzar por sus ideales, apretaba el corazón de Thea. Amabilidad y clichés jamás cambiarían el mundo. Necesitabas coraje, y eso era algo que Thea sabía que no tenía. Oh, Aneki. Thea había estado tan ensimismada en sus recuerdos que apenas se dio cuenta de que Annette estaba delante de ella. Había terminado de charlar con Matilda y ésta se despedía de ella y de Thea a lo lejos. El momento de unión madre-hija había llegado a su fin. Te he traído una recompensa. Annette metió algo en la boca de Thea. Sabía a pastel de chocolate. Debía de haberlo comprado en la panadería. Gracias, Aneki. Te concedo el mayor de los elogios, por supuesto. Thea tuvo que apresurarse a engullir el pastel para evitar atragantarse. De nada, supongo que esto significa que tu conversación salió bien. Sí, y todo gracias a ti. Annette se sentó alegremente al lado de Thea. Matilda estaba casi demasiado lejos para verla, pero Annette aún no le había quitado los ojos de encima. ¿Sabes, Annette? Sí, una vez yo también estuve separada de mis padres. Para mí solo fueron 4 semanas, pero, aún así, comparado con lo que Annette había pasado,
eso no era nada. Probablemente había un montón de chicas en Tomosí que habían pasado por muchas más dificultades que ella. Sin embargo, el miedo a la soledad que sintió entonces todavía le escocía. Al igual que la luz del héroe que la salvó permanecía en su corazón, también lo hacía esa dolorosa emoción. Ajá, y, nada, supongo. Annette no necesitaba escuchar su historia. No había razón para obligarla a escuchar. La situación de Annette y el pasado de Thea no tenían nada que ver. Sin embargo, me gustaría escuchar tu respuesta. Thea tomó las manos de Annette entre las suyas. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres salvar a Matilda, o quieres? Desde la carretera principal se oyeron gritos de enfado. Por el rabillo del ojo, pudo ver vehículos de emergencia y agentes de policía corriendo tan rápido como podían. ¿Habrá pasado algo? ¿Qué podría ser? No era nada por lo que mereciera la pena entrar en pánico. En una ciudad como esta, los crímenes monstruosos eran algo bastante habitual. Annette abrió los ojos como platos. Thea se dio cuenta inmediatamente de por qué estaba tan alarmada. No pasa nada, Annette. Frotó suavemente la mano de su compañera de equipo. Esa no es la dirección del hotel de Matilda. No hay de qué preocuparse. Seguro que está bien. Escuchar el silencio de Annette fue suficiente para dar a Thea su respuesta. Annette no tenía ningún deseo de abandonar a Matilda a su suerte. Thea le acarició la cabeza. Deberías seguir adelante y hacer lo que sea que quieras hacer. Annette, por un momento, las palabras se negaron a salir. ¿Por qué haces todo esto por mí? Se le ocurrieron muchas respuestas. Al fin y al cabo, Mónica le había hecho la misma pregunta, aunque en su caso con bastante más exasperación. ¿Era porque eran compañeras de equipo? ¿Por cumplir un ideal? ¿Deferencia básica a las normas sociales? No, no era nada de eso. Thea no podía explicar sus acciones con algo tan simple, porque cuando te miro, me dan ganas de cubrirte las espaldas. Ese sentimiento brotó de lo más profundo de su ser. No podría haberlo ignorado, aunque hubiera querido. Ahora, ¿puedes decirme lo que quieres? Puedes ser tan egoísta como quieras, te lo prometo. Annette respiró hondo. Quiero salvar a mi madre, por supuesto. Thea asintió con la cabeza la respuesta. De acuerdo. Pensaré en algo, entonces. Aquella era una gran decisión que Annette acababa de tomar. Una lección mucho más dura de lo que cualquier niña de 14 años debería tener que cargar. Eso significaba que el resto dependía de Thea. Ella iba a tener que romper la pesadilla que se acercaba a ellas y salvar a su compañera de equipo de la forma en que un héroe lo haría. Una serie de tiendas y restaurantes se agrupaban en torno a la base de una serie de megahoteles. Los que daban a la calle principal eran acogedores y estaban bien mantenidos, pero bastaba con dar un paso por los callejones laterales para que los establecimientos que uno encontraba se volvieran más sórdidos. En un momento podías estar pasando junto a un club nocturno que abastecía a turistas emocionados, y al siguiente te encontrabas frente a una farmacia de mala muerte con la nariz asaltada por el olor de los innumerables cigarrillos desechados que se alineaban al borde del camino. Incluso a altas horas de la noche, encontrar una tienda con las luces encendidas era un asunto trivial. Había mucha gente por ahí, algunos intentando conquistar mujeres en los bares y otros haciendo las apuestas de su vida en los casinos clandestinos. Thea sentía una extraña empatía hacia ellos. Salió del hotel y se dirigió a la carretera junto a Mónica. Aquella noche habían optado por alojarse en un establecimiento mucho más barato que el hotel de primera clase en el que se habían hospedado anteriormente. En parte porque querían pasar desapercibidas, pero la decisión se había debido en gran parte al lamentable estado de sus carteras. A pesar de ser un par de adolescentes deambulando a mitad de la noche, nadie les prestó atención. Mónica la fulminó con la mirada. ¿Hasta dónde piensas llevarme? Apenas 10 minutos antes, Mónica la había amenazado. En la habitación del hotel, había apuntado a Thea con una pistola y le había preguntado si iba a traicionar a Tomosi. Thea respondió sugiriendo cambiar de lugar para no despertar a Elna y a Annette, y las dos se alejaron de la muchedumbre nocturna. Eventualmente, alcanzaron un callejón abandonado. Bajo la tenue luz de la farola, Thea habló. Quiero hablar las cosas. El callejón tenía unos 2,5 metros de ancho en el espacio entre dos edificios. El fuerte eco de la voz de Thea reverberó en las paredes de los edificios. Bueno, eso es decepcionante. Mónica estiró los brazos hacia el cielo. Pero bueno, supongo que es para lo único que sirves. El caso es que no creo que ninguna de las dos se equivoque. Thea encaró a Mónica mientras hacía su afirmación. Ambas tenemos algo en lo que nos negamos a retroceder, y ambas actuamos de acuerdo con esa creencia. Yo quiero salvar a la gente que lo necesita, aunque para ello tenga que saltarme las normas. Tú quieres hacer lo correcto para el grupo, y no aceptarás ninguna excepción, ¿no lo ves? Estamos llegando a esto desde lados diferentes, pero creo que ambas podemos encontrar algo que respetar. Eso es todo lo que querías decir. Porque aún no me has dado muchas razones para que me importe.
Mónica se tronó el cuello. Con aburrimiento. Ya está bien, ¿vas a entregar a Matilda o vas a traicionar al equipo? Esas eran las dos opciones de pesadilla que Thea tenía a su disposición. Elegir la primera significaría desechar los sentimientos de Annette, y la segunda la llevaría a su propia destrucción. Solo había una salida. Elijo la tercera opción. ¿La qué? Es simple, voy a hacer que te rindas. Todo lo que tengo que hacer es callarte, y entonces no necesitaremos entregar a Matilda, y nadie sabrá nuestro crimen. Thea hizo su declaración con elegancia. Ambas estamos en lo correcto, así que solo hay una salida, luchar. Ese era el camino que ya había escogido. Iba a derrotar a Mónica con sus propias manos. Incluso si Mónica declinaba su desafío, la atacaría de todos modos. Thea había llegado allí con la determinación de no retroceder nunca. Obtienes 50 de 100 por esa respuesta. Los labios de Mónica se curvaron. Su expresión era tan segura que casi parecía feliz. Muy bien, Thea. Puede que sea la primera cosa que has hecho que yo respete. Sacó 3 pelotas de goma del bolsillo y las sostuvo entre los dedos de su mano derecha mientras blandía un cuchillo con la izquierda. Habrías tenido 5 puntos extras si me hubieras atacado por sorpresa. ¿De verdad crees que puedes vencerme de frente? Ella entrecerró los ojos. Recuérdame, ¿quién fue la que permitió que pasáramos el examen del profe? ¿Quién se enfrentó a Sicabane mientras ustedes temblaban del miedo? ¿Quién descubrió la identidad de Matilda? Obviamente sé lo fuerte que eres. Por eso quería hablar. El problema de hablar es que solo puedes hacerlo si estás a la misma altura de la otra persona, ¿y tú? Estás por debajo de mí. Un escalofrío recorrió la espalda de Thea. Era difícil creer que aquella intensidad proviniera de alguien de su edad. Realmente no quiero que seas mi enemiga. El problema de Mónica no se limitaba a su personalidad distante y sus prodigiosos talentos. También estaba su habilidad especial, y el hecho de que Thea no tuviera ni idea de cuál era. Todas las chicas de Tomosi eran especialistas extremas. Ya fueran venenos, disfraces o robos, cada una de ellas tenía una habilidad tan perfeccionada que ni siquiera los espías de élite podían imitarlas. Y Mónica no era una excepción. El problema era que Mónica nunca les había dicho lo que era. Se había esforzado por mantenerlo en secreto ante sus propias compañeras y, por alguna razón, Klaus se lo había permitido. Eso por sí solo era prueba suficiente de lo preeminentes que debían ser sus habilidades. Thea sonrió y chasqueó los dedos. Entonces, espero que no te importe que no me contenga. Con eso, el duelo entre las dos aliadas comenzó. El primer movimiento de Thea fue retroceder un paso y refugiarse detrás de un hombre. Lo siento, señorita. ¿Órdenes de la reina? ¿Órdenes de quién? De repente, un par de hombres musculosos habían aparecido en el callejón trasero con ellas. Los dos se colocaron en lados opuestos de Mónica, atrapándola en medio. Esa misma tarde, Thea había utilizado sus dotes de negociación para reclutarlos a su lado como músculo. Por lo general trabajaban como guardaespaldas en una banda, y llevaban tubos de plomo en las manos junto a sus crueles sonrisas. Hija de... Mónica le dio a Thea una mirada de desprecio. La última vez que confirmé, los duelos no se trataban de llamar a un par de sujetos para que lucharan por ti. ¿Crees que voy a contenerme cuando obviamente estás fuera de mi liga? Maldita zorra. Elijo tomar eso como un cumplido. Thea sabía que no era rival para Mónica en una pelea. Para compensarlo, iba a utilizar todos los trucos que tenía a su disposición. Acarició tiernamente la espalda de uno de los hombres mientras le susurraba. Ahora, tengo una recompensa especial en mente para quien la derribe. Daki, seré tu profesora de guardería y te diré lo buen chico que eres. Bubbles, tengo un par de botas que usé durante 3 días seguidos esperando para que las use para pisarte. Y recuerden, chicos, soy la única que conoce sus deseos más profundos y oscuros, y soy la única que puede hacerlo realidad. Los cuerpos de los hombres temblaron como si los hubiera alcanzado un rayo. Blandieron sus pipas de plomo. «Gaa, estoy rodeada de pervertidos», gritó Mónica. Los hombres la ignoraron y cargaron contra ella. Cuando un par de hombres armados con tuberías de plomo les atacaban por ambos lados, la mayoría de la gente tendría suerte si al menos escapaban con vida. Sin embargo, aparte del grito, Mónica estaba tranquila. Cargó contra sus posibles agresores. Al mismo tiempo, lanzó sus pelotas de goma contra la pared. Su color negro les permitía camuflarse con la oscuridad y desaparecer, y lo siguiente que Thea vio fueron las bolas rebotando y golpeando los costados de las cabezas de ambos hombres. Ser golpeados desde sus puntos ciegos tomó desprevenidos a los hombres, y Mónica aprovechó al máximo la oportunidad que eso le brindó. Aplastó la empuñadura de su daga en la mandíbula del primer hombre. Uno menos. Verla luchar era como ver un truco de magia. Fiel a su palabra, el ataque de Mónica hizo tambalearse al hombre. Se desplomó sobre su espalda, inconsciente. Al mismo tiempo, el otro hombre cargó contra Mónica por detrás.
Sin embargo, una de sus pelotas de goma rebotó de nuevo y le golpeó en la cara. Perdió el equilibrio, lo que permitió a Mónica esquivar su ataque y lanzarlo por los aires con una patada en el costado. Asombrada, Thea observó a Mónica realizar sus proezas sobrehumanas desde una distancia prudencial. ¿Cómo hacen eso las pelotas? Son tan precisas que es como si fueran controladas por alguna fuerza. Annette había fabricado esas pelotas especialmente para ella con núcleos de metal recubiertos de goma. Rebotaban bien, y el daño que podían infligir las convertía en un arma bastante intimidante. Solo había un problema con ellas. Golpear con precisión a la gente con sus rebotes no debería ser posible. Si Mónica se limitara a lanzarlas directamente contra la gente, eso sería una cosa, pero no era así. Los ataques que ya había lanzado a los puntos ciegos de los hombres habían necesitado rebotes. Thea seguía sin saber cuál era exactamente su especialidad, pero ahora al menos tenía una idea aproximada. Mónica tenía la capacidad de calcular con precisión ángulos, trayectorias y tiempos, así como la habilidad de apuntar necesaria para poner en práctica esos cálculos. Pero, la capacidad mental y control motriz que necesita debe ser enorme. Su talento superaba las expectativas de Thea. El hombre al que Mónica pateó volvió a la carga con valentía. Por la reina. No quiero formar parte de esta mierda pervertida que tienes entre manos. Sin embargo, se congeló a medio camino hacia ella como si hubiera chocado contra un muro invisible. Su expresión era de total desconcierto, y Thea tampoco entendía qué estaba pasando. El callejón estaba envuelto en oscuridad, pero había finas líneas que brillaban bajo la tenue luz de las farolas, cables. Estaban enredados en el brazo del hombre. Con el brazo derecho y la pierna izquierda, que ya estaban enredados, el hombre estaba inmovilizado. Debían de estar atados a las pelotas de goma. Como las pelotas rebotaban en las paredes y el suelo, habían tendido una red por todo el callejón. Lo único que podía hacer el hombre era forcejear como una mariposa atrapada en una telaraña, y ese es el segundo. Mónica golpeó con la empuñadura en la barbilla del hombre y lo derribó del mismo modo que había hecho con el primero. Había tardado menos de un minuto en derrotarlos a los dos. Solo para que conste, ese es tu único truco bajo la manga. Mónica fue a recoger las pelotas de goma del suelo. Porque si es así, esto no será una pelea. Adelante, usa tu arma o algo así. Pareces muy segura de ti misma. Thea sabía muy bien que no podía ir por ahí disparando mientras la ciudad estuviera plagada de soldados. Además, los hombres no eran ni mucho menos el único truco que había preparado. Dio la espalda a su oponente y se echó a correr con todas sus fuerzas. Tenía que atraer a Mónica. Tal y como Thea había planeado, Mónica la persiguió de inmediato. Era imposible que no se hubiera dado cuenta de que era una trampa, así que su plan debía ser atravesarla de frente. Su orgullo no le permitía retroceder. En términos de habilidad atlética, Mónica tenía una ventaja considerable. Justo cuando Mónica estaba a punto de alcanzarla, Thea golpeó el dorso de su cuchillo contra una tubería de agua expuesta junto a la calle. El pequeño impacto fue suficiente para que la tubería reventara, rociando un potente chorro de agua directamente contra Mónica. Oyó a Mónica chasquear la lengua. Su enemiga no tuvo más remedio que esquivar hacia atrás para evitar la explosión. Bien. Has convertido a Elna en uno de tus pequeños peones. Colaboradores, por favor. La tubería ya había estado a punto de reventar. Elna sabía de todas las semillitas de desgracia que había por la ciudad. Aunque en algunos casos, se había enterado de primera mano. Y no te olvides también de Annette. Te accionó el interruptor que llevaba escondido en el bolsillo. En cuanto pulsó el botón, los ladrillos que Mónica tenía a sus pies, mejor dicho, las bombas que habían fabricado para que parecieran ladrillos, explotaron. Pequeños fragmentos de piedra salieron disparados hacia ella como una ráfaga de escopeta. Mónica respondió moviendo su capucha como si fuera una capa y esquivando hábilmente las pequeñas rocas, tan cerca. Si Mónica hubiera sido un poco más lenta, se habría llevado un buen golpe, pero no importaba. Thea aún tenía un montón de trampas que Elna y Annette le habían preparado. La verdad es que esta lucha es de 3 contra 1, ¿te ha gustado probar los poderes de Annette y Elna? Mónica se limpió el polvo y los escombros de la capucha. ¡Qué molesta! Thea no sentía ni un ápice de vergüenza por lo que estaba haciendo. Al fin y al cabo, ir por ahí negociando con la gente y poniéndola de su parte era simplemente su forma de combatir. Sus preparativos eran impecables. Tenía explosivos disfrazados de ladrillos, tuberías de agua que se rompían al menor impacto, armas de gas escondidas en barriles de metal, canalones plagados de ratas feroces. Gracias a las 2 poderosas aliadas que había conseguido, su posición en aquel callejón era inexpugnable. Ríndete. No quiero lastimarte más de lo necesario. Pero si estábamos llegando a la parte buena. La expresión de Mónica era totalmente imperturbable.
A pesar de la posición abrumadoramente desfavorable en la que se encontraba, estaba claro que no tenía intención de rendirse. Sinceramente, ni siquiera sé por qué eres tú la que está luchando contra mí, murmuró Tea consternada. El comentario no formaba parte de ninguna estrategia. Eran sus sentimientos sinceros. Ni una sola vez Tea había sentido pasión por el espionaje por parte de Mónica. Lo único que hacía era hacer comentarios cínicos y menospreciar a sus compañeras de equipo. Siempre nos estás menospreciando, buscando peleas, lanzando argumentos crueles y despiadados. Tea la fulminó con la mirada. ¿Por qué te molestas en quedarte en Tomosi? ¿Y por qué tengo que dar explicaciones a alguien más débil que yo? Tea había preguntado en serio, pero Mónica se limitó a sacudir el brazo en lugar de responder. Algo se deslizó fuera de su manga y cayó en su mano, y ella lo lanzó con la mayor eficiencia. Otra vez un ataque de rebote. Mónica había eliminado a los dos hombres haciendo rebotar pelotas de goma en sus puntos ciegos. Planeaba repetir el mismo truco. Ya lo he visto demasiadas veces. Ya no funcionará conmigo. Tea se preparó y deslizó la mano por el mando a distancia. Ya basta. Si sigues resistiéndote, no tendré más remedio que activar todos los. Demasiado tarde. Puedo verlos todos. Operando un segundo más rápido de lo que las bombas de Annette podían estallar, Mónica comenzó a tomar maniobras evasivas. Era como si pudiera predecir el futuro. No había otra forma de decirlo. Tea no sabía lo que estaba pasando, pero podía notar que Mónica estaba haciendo algo nuevo. Necesitaba salir de allí ya. En el momento en que se dio la vuelta para huir, vio algo desconocido en su visión periférica. Es un espejo. Eso era exactamente lo que era, y estaba medio incrustado en la pared. Unos segundos antes no había habido nada. Eso debe haber sido lo que Mónica acababa de lanzar. Ya entiendo. Así es como Mónica descubrió dónde estaban todas las trampas. Entonces su tren de pensamiento fue bruscamente interrumpido. De repente, todo se volvió blanco. Era luz, un potente destello de luz que se reflejaba en el espejo y le daba directamente en los ojos. Calculó el ángulo para que la luz rebotara en el espejo. Incapaz de ver, se detuvo en seco. El siguiente ataque le alcanzó el abdomen. Se acabó el juego. Has fallado en todo. Mónica, que por fin la había alcanzado, hundió su puño en el plexo solar de Tea. El mando a distancia cayó de la mano de Tea y su cuerpo se desplomó impotente sobre el callejón. Es demasiado fuerte. Había tantas formas de hacer rebotar sus ataques. Tantas formas de cazar a sus enemigos. El número de técnicas a su disposición estaba a otro nivel. Tea no podía hacer otra cosa más que agarrarse el estómago y jadear mientras trataba de soportar el dolor. Ojalá al menos hubieras usado tu arma. Podía oír la voz aburrida de Mónica desde encima de su cabeza. Esto ni siquiera fue un entrenamiento decente. Entrenamiento. Estaba ansiosa por mejorar. Ya sabes, después de perder contra Sicabane y todo eso, Tea no encontraba palabras para responder. Se había sentido aliviada de haber superado la misión y, al mismo tiempo, Mónica se había sentido frustrada porque no había salido mejor. Es como si ella y yo existiéramos en planos totalmente distintos. Apretó los dientes. Después de todo el trabajo de preparación que había hecho, seguía sin ser rival para Mónica. Sin embargo, no podía darse por vencida todavía. Tengo que escapar. He subestimado lo superior que es a mí, y estos trucos no van a bastar para vencerla. Aún de rodillas, preparó su cuchillo y lanzó un golpe a las piernas de Mónica. Mónica esquivó como Tea sabía que lo haría, pero al menos la mantuvo a raya. Tea usó todas sus fuerzas en sus piernas y volvió a ponerse en pie. Necesitaba poner distancia entre ella y Mónica. Incluso un poco sería mejor que nada. Entonces sintió que algo le agarraba el brazo con tanta fuerza como un tornillo de banco. Hasta le pareció oír crujir un poco los huesos. ¿Crees que te vas a escapar? Mónica no iba a tener piedad. Tiró del brazo de Tea y la estampó contra la pared, haciendo que se golpeara la cabeza. Todo se volvió borroso por un momento, y ella se desplomó de nuevo en el suelo. La victoria era irremediable. De todas las chicas de Tomoshima, las habilidades de Mónica estaban muy por encima de las demás. Greta podía competir con ella en ingenio, pero en cuanto las cosas se volvían físicas, se rendía en el acto. Del mismo modo, Sibila probablemente podría derrotarla en una pelea justa, pero todo lo que Mónica necesitaba para vencerla era un poco de engaño. Era una todoterreno de primera clase sin debilidades. Era la chica más fuerte de Tomoshima, la fuerza que permitía a su banda de fracasadas seguir luchando. Era su invencible as en la manga, por eso deseaba tanto que me apreciaras. Antes de que Tea se diera cuenta, estaba hablando en voz alta. Después de todo, siempre fui yo quien más apreciaba tu talento. ¿Ahora intentas apelar a mis emociones? Eso es triste. El intento de súplica de Tea no surtió efecto en ella. ¿Qué otra cosa podía hacer? Si perdía, los sentimientos de Annette serían desechados como basura y la madre de Annette moriría. Para Tea, sin embargo,
ni siquiera había garantía de que pudiera volver a ponerse en pie. Dar la vuelta a la pelea era una fantasía lejana. Mónica le dirigió una mirada glacial. ¿Aún crees que puedes luchar? Estoy bastante segura de que ya sabemos quién es el ganador. ¿O que voy a tener que matarte de verdad para metértelo en esa cabezota tuya? La energía homicida que desprendía Mónica lo até hasta la médula. Le temblaron las rodillas y casi se le llenaron los ojos de lágrimas. Solo, necesito escapar. Si puedo hacer que caiga en una trampa esta vez, podré. Mientras daba vueltas a sus pensamientos, una voz lúgubre resonó en su mente. ¿Intentas escapar, ahora, patético? Era Sicabane, riéndose, y tenía razón. Cuando se enfrentaba a un enemigo poderoso, todo lo que era capaz de hacer era acobardarse de miedo. Dios, eres blanda incluso contigo misma. Más tarde, Mónica la había criticado de la misma manera. Sin duda, era la verdad. La fortaleza mental de Thea era abismal. Pero, ¿qué otra opción tengo? A diferencia de Mónica, ni siquiera estoy armada, y su habilidad no le iba a permitir cerrar la brecha de habilidades. Después de todo, mirar a los ojos durante 3 segundos. ¿De verdad creía que su oponente le iba a dar tanto tiempo en medio de una pelea? Si perfeccionas tu talento especial, serás la espía más fuerte. Entonces escuchó la voz de Kouro en su cabeza. Tienes que convertirte en un héroe. Thea se mordió el labio. Podía sentir una especie de emoción brotando de su interior. Realmente necesitas trabajar en tu fortaleza mental. La última voz que resonó en su interior fue la de Klaus. Cuando su corazón había estado a punto de romperse, él le había dado un consejo. Disfruta de esa discordia. Ahora recordaba lo que le había dicho. La mejor táctica es chocar cabezas con tus compañeros. Se puso en marcha. Después de ponerse en pie a la fuerza, buscó el cuello de Mónica con ambas manos. ¿En serio intentas estrangularme? Su plan para tomar a Mónica por sorpresa funcionó. Sin embargo, a Mónica se le ocurrió un contraataque. No me vas a ganar en un concurso de fuerza, te lo puedo garantizar. Mónica le arrancó las 2 muñecas del aire. Ahora sus brazos estaban enlazados, lo que las dejaba disputándose la posición solo con fuerza bruta. Thea carecía de la potencia necesaria para competir con la fuerza de Mónica, y sus brazos se detuvieron antes de llegar al cuello de esta. Empujó tan fuerte como pudo, pero ni siquiera pudo acercarse. Vamos, zorra. Ríndete mientras puedes. Un héroe nunca se rinde. Cuando los brazos de Thea empezaron a temblar, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Sabía exactamente cómo podía ganar. Tenía que hacer algo que Mónica nunca esperaría, y tenía que chocar cabezas con ella directamente. Afortunadamente, tenía a mano un arma capaz de hacer ambas cosas a la vez. Kouro le había dicho que la afinara, y lo había hecho. Te arrepentirás del día en que te cruzaste con una puta. Era hora de chocar cabezas. Directamente. En el momento en que los brazos de Thea estaban a punto de ceder, ella se puso en marcha. Nombre clave Yumegatari, la tentación los llevará a la ruina. Liberó toda la fuerza que había estado ejerciendo sobre sus brazos. Luego los extendió y lanzó su cabeza directamente a la cara de Mónica, pero no para un cabezazo. Sus narices chocaron, y justo cuando lo hicieron, Thea plantó sus labios firmemente sobre los de Mónica. Mónica abrió mucho los ojos. Los amantes a veces cerraban los ojos cuando compartían un beso romántico, pero este beso era cualquier cosa menos eso. Este secuestro de sus labios haría que los ojos de cualquiera se abrieran de par en par, especialmente si el beso venía acompañado del dolor de un cabezazo. Y cuando eso ocurría, invariablemente se abría un hueco para que sus miradas se encontraran. Ni siquiera Mónica pudo evitar sentirse desconcertada. Su cuerpo se puso rígido. Unos instantes después, empezó a agitarse, pero Thea utilizó hasta la última gota de fuerza de su cuerpo para mantener inmóvil la cabeza de su compañera de equipo. Finalmente, Mónica reunió la fuerza suficiente para empujar a Thea. Thea se estampó contra la pared. Te voy a matar, 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 gritaba Mónica a 1000 por hora mientras se limpiaba los labios. Te mataré, maldita sea. No había usado su pistola en todo el duelo, pero la sacó ahora y se la puso a Thea en la cara. Con la espalda contra la pared, Thea se deslizó hasta sentarse en el suelo. No podía moverse. Había gastado todo lo que tenía, y si Mónica quería dispararle, ya no tenía fuerzas para detenerla. Simplemente moriría y sería marcada como una asquerosa traidora. Sin embargo, ella no tenía miedo. La lucha ya estaba decidida. Dios mío, de verdad, su voz sonó fuerte y clara. ¿Enamorada? Mónica se congeló. Su cuerpo estaba tan rígido que era como si el tiempo se hubiera detenido. Tú. Las palabras apenas salían de su boca. Apenas era coherente. Tú en serio. Ver su agitación era tan divertido que Thea soltó una risita. Por fin había llegado al corazón de Mónica.
Ahora conocía el secreto que Mónica había mantenido oculto tras tantos muros. Sabía que la movía. ¿Habrá habido alguna pista que haya pasado por alto? ¿Las novelas románticas, tal vez? No, supongo que no. Thea sacudió la cabeza al recordar las acciones de Mónica. Hiciste todo lo posible por ocultarlo para que nadie se diera cuenta de tu precioso amor. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Fue porque la otra persona era alguien cercano. Había logrado mirar a Mónica a los ojos durante 3 segundos, y al hacerlo había revelado una emoción que nunca habría esperado de ella. Todo ese tiempo, Mónica había estado ocultando el deseo en lo más profundo de su corazón. La cara de Mónica se sonrojó con desesperación. Vaya, por una vez pareces un ser humano. Creo que te queda muy bien. Entonces te clavó el último clavo en su ataúd. La persona que amas es alguien de Tomosi, ¿no? Mónica dejó escapar un murmullo. ¿Te mataré? Las palabras salieron débilmente de su boca, pero Thea ya no temía sus amenazas. No, no lo harás. Piensa en lo tristes que se pondrían. Las palabras de Mónica no eran más que una táctica de negociación. No tenía ninguna intención de matar a Thea. No tenía sentido tomar en serio sus amenazas, por eso querías deshacerte de Matilda. Era para que pudieras proteger Tomosi, el lugar que tu amor llama hogar. Si la ayudábamos, Tomosi podría ser atacado por ayudar a una espía imperial. La razón por la que Mónica había insistido tanto en que entregaran a Matilda era simple. Te había supuesto que su decisión había sido simplemente fría y calculada, pero no era eso en lo absoluto. Durante todo ese tiempo, la única prioridad de Mónica había sido un solo miembro de su equipo. Eso fue lo que la llevó a actuar de la forma más racional posible para garantizar la supervivencia de Tomosi. Te asintió. No piensas con claridad cuando se trata de amor. ¿Verdad? En el momento en que las palabras salieron de su boca, Mónica saltó sobre ella y agarró la garganta de Thea para hacerla callar por la fuerza. Entonces ella apretó con una rabia mucho más allá de todo lo que había mostrado antes. Detente, ladró amenazante. Deja de jugar con mi corazón. Su voz estaba a medio camino entre un bramido y un chillido. Cuando Mónica aflojó su agarre en la garganta de Thea, ésta accedió de inmediato, por supuesto. No diré ni una sola palabra más. Mónica había hecho todo lo posible por ocultar su amor. Thea quería respetar esa decisión. Pero necesito tu ayuda. No tengo más que respeto por tus sentimientos. Ahora, te pido que consideres los míos. Ella continuó. ¿Qué querría la persona que te importa? ¿Crees que realmente aprobaría dejar morir a Matilda? Mónica se quedó en silencio. Después de soltar el cuello de Thea, se quedó inmóvil. Si Mónica se negaba a seguirle el juego, Thea no tendría más remedio que utilizar su amor contra ella y chantajearla con ello. Si lo hacía, corría el riesgo de que Mónica se enfureciera tanto que la matara, pero si lo hacía, el fratricidio que habría cometido impediría que su amor fructificara. Las dos estaban en igualdad de condiciones. Se habían peleado, habían chocado cabezas directamente y, por fin, habían llegado a un punto de equilibrio. Mierda. Al final del prolongado silencio, un murmullo frustrado llegó a oídos de Thea. Era tan débil que, de no haber estado escuchando atentamente, podría no haberlo captado en lo absoluto. Tengo condiciones. Mónica dejó escapar una larga exhalación y levantó un solo dedo. 1. No le cuentes mi secreto a nadie más, por supuesto. No volveré a sacar el tema y no intentaré averiguar quién es. Thea tenía curiosidad, por supuesto, pero iba a tener que vivir con eso. Mónica levantó un segundo dedo. 2. Si parece que el ejército va a descubrir lo que estás haciendo, entregaré a Matilda en el acto. Esto no es negociable. Tengo que proteger a Tomosi. Por favor, hazlo. En todo caso, Thea prefería que Mónica las vigilara. Mónica levantó un tercer dedo. 3. Parecen muchas condiciones. Sobre eso. En ese momento, Mónica empezó a ponerse evasiva. Quiero decir, es un poco... Bueno, ya sabes, me temo que realmente no. ¿De qué se trata? Vas a tener que ser más clara. Las mejillas de Mónica se sonrojaron ligeramente. Finalmente, le salieron las palabras torpemente. No le digas a nadie que me besaste, ¿de acuerdo? Thea tuvo que hacer todo lo posible para no echarse a reír. Oír a Mónica hablar en ese tono no era algo que ocurriera todos los días. Lo tendré en cuenta. ¿Quieres volver a pelear entonces? Estoy bromeando, estoy bromeando. Si tuviera que volver a pelear contigo, estoy segura de que acabaría bajo tierra. Si puedes aceptar esas 3 condiciones, Mónica tomó aire. Entonces bien, me rendiré. Ella levantó las manos en el aire. Magnífico. Por alguna razón, Thea decidió imitar a Klaus. Thea dejó escapar un largo suspiro y miró hacia el cielo nocturno. Todo el cansancio la estaba golpeando a la vez. No sentía que hubiera superado a Mónica. Ni un ápice.
Había necesitado una preparación minuciosa, un momento y un lugar concretos, y una serie de circunstancias favorables, e incluso así, lo único que te había conseguido era llevar a Mónica a la mesa de negociaciones. Incluso durante el punto álgido de su batalla, Mónica claramente no había estado dándolo todo. Sin embargo, el corazón de Thea estaba lleno de todo tipo de emociones. Finalmente le había quitado una victoria a Mónica, y por ahora, eso tendría que bastar. Thea y Mónica regresaron a su hotel caminando lado a lado. Al mismo tiempo, Mónica murmuró un breve comentario. En serio, yo ni siquiera soy la persona adecuada para el trabajo. Thea no entendió lo que quiso decir. Ella miró a Mónica, y Mónica elaboró un poco. Klaus lo dijo, las diferencias entre los aliados son clave de un equipo fuerte. Sé eso mejor que nadie. El problema es que nadie en Tomosivi es capaz de ser despiadada. Puede que tengas razón, somos demasiado blandas. El hecho es que yo soy la que debería ponerle un alto a todo esto, sin importar mis sentimientos personales. Aunque eso significara romperte las piernas, ¿no podrías pensar en una forma mejor de detenerme? Esto tendrá consecuencias algún día, murmuró Mónica. Eventualmente, nos toparemos con un enemigo que aproveche lo blandas que somos. Sus miedos no eran infundados. Ahora que habían llegado tan lejos, Thea podía considerar su análisis con calma. Mónica no estaba siendo grosera, sino que estaba comentando las faltas que tenían como equipo. Thea sabía muy bien cuánto se había alejado del modelo de una espía estándar. Además, le era difícil imaginar a sus compañeras asesinando a alguien sin dudarlo. En cuanto a debilidades, esa era una muy peligrosa. Cuando Klaus no estaba presente, alguien necesitaba ser capaz de ponerse al frente y endurecer su corazón en las situaciones en que otras no podrían. Pero, por ahora, solo había una cosa que Thea quería decir. Mónica, no creo que el rol de villano te quede bien. Disculpa, Mónica se enojó. ¿Por qué crees eso? Porque he visto lo que hay en tu corazón. No eres buena sofocando tus emociones. No había forma de que Mónica se volviera realmente cruel. Por mucho que lo intentara, sus verdaderas emociones siempre acabarían filtrándose. ¿Se había esforzado mucho por ocultar su amor incondicional? Cualquiera que tuviera una emoción tan fuerte no podría evitar empatizar con la gente. En el restaurante, te esforzaste por ayudar a Annette a vestirse bien. Di lo que quieras, pero nunca podrás deshacerte de esa compasión. Mónica aceleró el paso, avergonzada. Sí, y por eso tenemos tantos problemas, la oyó murmurar Thea con melancolía. Al parecer, mantener sus emociones bajo control era una tarea que la superaba incluso a ella. Cuando volvieron a la habitación, encontraron a sus compañeras de equipo, Annette y Elna, completamente despiertas. Las habían despertado al salir de la habitación. Debían de estar muy preocupadas, ya que, por primera vez, estaban sentadas tranquilamente en la cama sin siquiera pelearse. Thea One-chan, Mónica One-chan, dijo Elna cuando las vio. ¿Están bien? A su lado, Annette las miraba en un silencio nervioso. Thea les dedicó la sonrisa más amable que pudo. Todo está bien. Mónica aceptó ayudarnos a salvar a Matilda. Annette se alegró y saltó hacia Mónica. Yay, Aneki. Mónica esquivó ágilmente su ataque. Deja de saltar sobre mí, estoy de mal humor. Vamos, no seas tímida, déjame darte un besito. Ya he sufrido suficientes traumas por una noche, gracias. Cuando Annette empezó a fruncir los labios para besarla, Mónica redobló sus esfuerzos por alejarse de ella. Las dos se dedicaron a alborotar la habitación un rato, pero algo le decía a Thea que las dos eran más compatibles de lo que dejaban entrever. Pronto se embarcarían en una operación para salvar a Matilda. Sin embargo, había una cosa que Thea debía comprobar primero. Tal y como estaban las cosas, Elna no tenía ninguna obligación de participar en lo que iba a acontecer. Cuando transmitió ese pensamiento en voz alta, yo también tengo una condición. Elna dio su respuesta. ¿Dar condiciones es una especie de moda hoy en día o algo así? Te acababa de pasar por lo mismo con Mónica. Elna levantó enérgicamente el dedo índice. Annette, tienes que dejar de molestarme, señaló Annette, que seguía intentando plantarle los labios a Mónica. Si puedes hacerlo, y si empiezas a ser mi amiga, entonces yo también ayudaré. Al final de su oración, Elna empezó a hablar a 1000 por hora. Después de un rato de confusión, Annette ladeó la cabeza. Pero si yo pensé que ya éramos amigas. La cara de Elna enrojeció. Parecía que ella también se uniría a la operación. A las 5 de la mañana siguiente, las 4 chicas se dirigieron al hotel de Matilda. Afortunadamente, aún no la habían atrapado. Sin embargo, una habitación de hotel barata no era lugar para mantener una discusión clandestina. Llevaron a Matilda a un lugar apartado de la costa. Se suponía que Thea y las demás ya se habían ido a casa, y Matilda parpadeó sorprendida al descubrir que seguían en la ciudad. Annette fue quien rompió el hielo. Mamá, tienes que retirarte como espía.
Obviamente, Matilda se quedó helada de asombro. ¿Qué? Annette tiene razón. Necesitamos que prometas que lo dejarás. Thea ya no tenía dudas. Como habrás supuesto, las 4 somos espías que trabajamos para la República. Entonces, espera, ¿somos competidores? Exacto. No podemos darle una mano a un espía enemigo, aunque sea madre de una amiga. Debes retirarte, inmediatamente. Si puedes prometernos eso, te ayudaremos a atravesar la frontera. Matilda se quedó con la boca abierta y soltó un suspiro de alegría. Debía de ser un gran alivio para ella. Sin embargo, cuando se dio cuenta de la dureza de la mirada de Thea, bajó rápidamente los ojos. Pero, ¿cómo? ¿Tienes contactos secretos o no? Lo haremos por las malas. Sus vidas habrían sido mucho más fáciles si hubieran tenido contactos así. Aquí, las únicas personas con las que contaban eran ellas mismas. Ni siquiera podían involucrar a Klaus o a sus otras compañeras de equipo. El plan es simple, nosotras 5 vamos a romper el cerco del ejército. Mientras Matilda la miraba estupefacta, Thea le dijo cuándo y dónde tenía que estar para que el plan comenzara, y luego se marchó. Después de caminar un trecho, Mónica le hizo una pregunta para comprobar algo. ¿Así que no acabaste contándole a Klaus la situación? Por supuesto que no. Thea se rió. Él nunca estaría de acuerdo con algo así. Mónica se encogió de hombros. Probablemente esté muy preocupado por nosotras, entonces. Es de día y aún no hemos vuelto, Thea asintió. Ella había considerado llamar a Klaus e inventar una excusa para su llegada tardía, pero al final decidió no hacerlo. Con su intuición, él podría ver a través de toda mentira que le dijera. La única manera de mantener segura a Matilda era no llamándolo en lo absoluto. Entonces tendrá que seguir preocupado un poco más, respondió Thea. Es hora de que desaparezcamos, Mónica asintió. Eres cruel, pero ¿sabes qué? No me desagrada. Elna sonrió. Nosotras 4 desapareceremos, Annette tarareó. Somos unas niñas perdidas. Y con eso, las chicas desaparecieron para poder llevar a cabo su misión secreta, una misión que ni siquiera su profesor conocía. Era temprano por la mañana, y el sol comenzaba a elevarse en el horizonte. Un largo día estaba por dar inicio en el distrito de entretenimiento. Eran las 5 a.m. cuando las chicas decidieron ayudar a Matilda a escapar. No tenían forma de saberlo, pero Klaus y Lily llegarían a la estación por la tarde. Y había algo más que nadie tenía forma de saber tampoco. A las 3 p.m., la advertencia de Klaus hacia Walter se iba a volver realidad, un villano llegaría al puerto de la ciudad. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.